pero vamos, ahora has pa Ahora es otra cosa que no tiene nada que ver, es totalmente diferente. sí, ahora has pasado de estar de una nave a directamente al lado mío. Es impresionante. La magia, ¿no?, de la tecnología. Bueno, se te escucha perfectamente, por lo tanto, voy Pues a genial, entonces. vamos a empezar. Como ya te conté, esta es una charla, pero lo primero, Mario Martín, comunicador, streamer, entre otras muchas cosas que luego te preguntaré porque eres bastante culo inquieto. Lo primero de todo, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues nada, muchísimas gracias. Un placer estar aquí y estar echando esta mañanita así de charlita, hablando con los temas que salgan. Yo encantado, la verdad, aguantando el calor como buenamente se puede, que te he estado escuchando lo de la temperatura de Madrid. Sí. He leído esta mañana la noticia de récord absoluto de mínima en Madrid en el Retiro, 26 de mínima, y yo lo he notado, o sea, yo me quería morir directamente. Sí, sí, la verdad es que ahora, y antes lo comentábamos, incluso ya parece que es como el primer tema de estas charlas, ¿no? De, oye, ¿qué tal todo tal? Oye, ¿qué tal la ola de calor? ¿Vas a sobrevivir? ¿Cómo las noches? Te voy a preguntar, ¿qué tal has pasado la noche? Yo, tal cual, quería morir, o sea, me he despertado como a las 4. Bueno, no sé si el concepto despertarse puede ser válido en una noche en la que estás básicamente dando vueltas como si fueses una salchicha mojada, dando Efectivamente. vueltas en la cama, pero la verdad es que bastante mal. O sea, yo llevo un par de días donde dormir me cuesta bastante. Al final eso se nota luego en tu estado de ánimo, en el humor. Te vas a trabajar y es como, no, no quiero estar aquí. Yo lo único que quiero es dormir, pero dormir bien. O estar en la playa. Sí, claro, digamos que ahora estamos muy negativos, ¿no? Sí, o sea, yo creo que en el momento en el que ya, yo no sé cuántos días va a durar esto, espero que no demasiado, pero me ha parecido ver por ahí que hasta mitad de la semana que viene, Ujú. así que no nos queda otra que armarnos con un poco de paciencia y para adelante. Voy a aprovechar con mi sangre extremeña, que ya estamos acostumbrados al calor infernal, y digo, bueno, a ver qué tal, pero se lleva muy mal, se lleva muy mal. Y además también, y para terminar ya con el tema del calor, porque al final se convierte siempre en el protagonista de todo, ¿no? Que es un poco, hace como una semana hablé con Sandro Pozzi, que es periodista, y dijo una frase que yo la recuerdo como si fuera un poco la parca, ¿no? Que dijo, bueno, ahora mismo tenemos la temperatura más fresquita de los próximos 50 años. Y es como, gracias, Sandro, la verdad, me has animado muchísimo, ¿eh? Claro, es que lo peor de todo es eso, es que probablemente estamos ahora muy jodidos, pero vaya a ser el mejor verano de nuestras vidas. Es que eso es lo triste. Pero bueno, ya iremos viendo a ver cómo van pasando las cosas y nos iremos adaptando a la situación. Sí, supongo. Y ya desde aquí vamos a tirar a temas más positivos, ¿no? Lo primero quiero que te podamos conocer un poquito mejor, porque como he dicho, eres prácticamente un culo inquieto, ¿no? En el sentido, has estado o estás en muchos formatos, muchas formas de comunicar diferente. Creo que has estado tanto en Onda Cero, en MediaPro, en agencias de marketing, ahora Cadena Ser, tu canal de Twitch. Lo primero, para alguien que no te conozca, ¿dónde te sientes más cómodo? Pues mira, yo donde me siento más cómodo realmente ahora, Sí, me puedo sentir más cómodo en Twitch en el sentido de que tiene un poco de todos los palos en los que he tocado. Yo de hecho acabé en Twitch el año de la pandemia, yo creo que como la gran mayoría de sí. gente que acabó haciendo contenido, y era básicamente porque yo en ese momento estaba sin trabajo y era como que necesitaba hacer algo. Yo echaba mucho de menos todo el gusanillo de la radio, de estar ahí a lo mejor incluso también como trasteando, contando, hablándole a la gente, saber que hay gente al otro lado que te escucha. Yo echaba de menos un poco ese gusanillo. Entonces, aprovechando que tenía un montón de tiempo libre porque estábamos en pandemia y no tenía trabajo, y que me tiraba en casa prácticamente jugando a juegos en la consola o en el ordenador y demás, digo, pues voy a hacer las dos cosas a la vez, porque si esto le está funcionando a la gente, pues a lo mejor me funciona a mí también, Claro, no a nivel económico, pero al menos para ir haciendo cositas, justo. para no estar quieto. Ujú. Y entré ahí y he llegado ahí aquí a través de todo eso y yo creo que es el formato, como decía, en el que me siento más cómodo porque tengo un poquito de la radio, tengo un poquito de lo que sería la realización o la producción audiovisual más relacionada con tele y demás y aparte tengo libertad absoluta para hacer lo que me dé la gana. Justo. Entonces, en ese sentido, yo aquí estoy cómodo, pero la Claro, radio me encanta. claro, además es una buena combinación, luego te preguntaré por ella porque tú has estudiado comunicación audiovisual, Ujú. yo también, estudio Pericom, y además esa parte, digamos que te da la parte de realización, producción, etcétera, más luego
también te gusta la radio, porque además estás en la radio, y también esa parte de marketing digital, por lo tanto en Twitch, digamos que convergen todo lo que te gusta realmente. Claro, es que al final cae todo. Yo en cuanto a formación tengo lo de la carrera, tengo de comunicación Sí. audiovisual, pero antes me hice una FP en producción Ujú. de televisión y radio. Y luego después el máster de marketing. Entonces, al final es como que son como piezas que son muy diferentes entre sí, pero que realmente a la hora de desarrollar un proyecto, sobre todo si vas a hacerlo prácticamente tú solo, al final tienes que saber de todo. Tienes que tocar todos los palos, tienes que controlar, pues eso, a la hora de hacer un proyecto tú solo. Y eso luego, a la hora de poder incluirte en un equipo, ya sea en otro proyecto más grande, en una agencia, en una cadena o lo que sea, siempre puedes tener más salidas, por decirlo de alguna manera, o más recursos a la hora de enfrentarte a cualquier otro tipo de situación Claro, o que se te plantee cualquier plan, por claro. decirlo de alguna manera. Claro, ¿y tú de pequeño ya tenías claro, a lo que te querías dedicar? A lo mejor ese Ah, lado no, yo más... de pequeño yo iba a ser astronauta. Ah, mira. Yo de pequeño iba a ser astronauta, luego quería ser ingeniero para diseñar montañas rusas. Luego, o sea, de todo. Al final, cuando eres pequeño, yo creo que no. Hay gente que sí que es como tiene muy claro, pues Sí, alguien que le gustan mucho los animales y quiere cuidarlos y ser veterinario. Y de toda la vida va a ser así. Pero yo no, yo a mí según me venía un día, hoy me apetece esto, hoy me apetece esto otro. Y luego ya, claro, luego ya cuando sales de casa te pones a estudiar y demás, ahí ya te toca elegir y vas enfocándote y te vas más o menos encauzando, pero al final claro. tienes un poquito como de todo eso por ahí. Claro, ¿y en qué momento tú decidiste, porque claro, en ese tránsito de bachillerato a la universidad, en algún momento, a lo mejor incluso antes, no sé si por alguien de tu familia, algo que viste, alguien, dijiste, oye, tengo que elegir a qué me quiero dedicar o qué quiero estudiar? ¿En qué momento lo decidiste? Pues buena pregunta porque me tocaría hacer un poco de memoria. Sí. Te podría decir que así a bote pronto se me puede venir a la cabeza que hubo como un curso o un taller que se hizo en el instituto cuando estaba en bachillerato. Era como de crear hacer un corto Ajá. o hacer como una especie de podcast o no sé qué y demás. Y me gustó. O sea, nunca me había puesto hasta ese momento delante de un micrófono ni nada por el estilo y me gustó. Y dije, uy, esto mola. Y encima, además, cuando yo era un chaval, cuando tenía 17, 18 años, empecé también a hacer cositas en la música, tocaba la batería en un grupo y cosas así. Entonces, al final, todo lo que está relacionado con la industria musical también está muy ligado a la Claro, radio. Entonces, cada 2 por 3, pues íbamos o a la radio del pueblo porque nos habían invitado a no sé qué tal. Y era como, uy, esto mola. claro, claro. Esto me gusta. Y al Sí. final, pues fui pip, 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 y ahí acabé. ¿Y tu familia te apoyó desde el primer momento cuando dijiste, oye, me quiero dedicar a esto? O porque tú lo mismo lo has dicho, empezaste con una formación, luego te fuiste a una carrera, luego el máster. ¿En todo momento sentiste ese apoyo por parte de tu familia de decir, porque realmente, por lo que me has comentado y los ámbitos en los que te mueves, al final es todo mucho lo que tú has querido hacer, en el sentido no tan impuesto, lo típico, no hacer una carrera de matemáticas, una de ciencias, porque va a tener más salida supuestamente. Tú has tomado las riendas de lo que es tu carrera y tu futuro profesional. Sí, al final sí, pero con mucha batalla al final, Sí, porque quieras que no, en un primer momento estamos hablando de 2007-2008, o sea, justo el momento antes de que reventase la crisis, y en ese momento lo que más salida tenía eran las sí, ingenierías, obra civil, etcétera. Entonces, claro, yo en esa época estaba con el run run ese de, joder, me molaría hacerme ingeniero. Entonces, claro, en tu casa, de pronto el niño quiere ser ingeniero. No sé qué, pues nada. Y de pronto fue un clic y era una de, es que a mí esto no lo veo, porque yo estaba en bachillerato claro. y me flipa la ciencia, me flipan las matemáticas, pero las suspendía todas siempre. Entonces, claro, era una de, ¿cómo me voy a meter en una carrera de esto que aunque me pueda gustar en bachillerato lo estoy suspendiendo? Porque yo como estudiante soy nefasto. ¿Cómo voy a hacer esto tal? Bueno, pues yo bachillerato no llegué a sacármelo precisamente porque no conseguía quitarme ni física ni matemáticas, no lo comprendía. O la Claro, manera que tenían de explicarlo no me la entendía, yo tenía que tener un sentido práctico en el cual yo no terminaba de entenderlo. Y fue justo cuando encajó eso otro y a raíz de que no pude sacarme el bachillerato, entré a hacer una formación superior haciendo una prueba de acceso en la cual, pese a haber superado la prueba de acceso, pese a haber ganado la plaza para estudiar producción,
a mí me metieron ese año, recuerdo, en una academia con la intención de que me pudiese sacar el bachillerato en septiembre porque yo tenía que ir a la universidad y hacer una ingeniería. Y Claro. luego ya cuando no hubo otra y me tuve que ir a estudiar producción, pues bueno, pues no quedó otra cosa más que aceptarlo. Y luego empecé, pues eso, empecé en la radio mientras iba estudiando, hice las prácticas en Canal Extremadura Radio también. Y de pronto era como, uy, a este muchacho se le da bien esto, pues venga, ala, pa'lante. Claro, Pero es el que, primer momento, claro, claro. es interesante porque si lo piensas, si hubieras seguido por ese camino de la ingeniería, a lo mejor nada de esto hubiera sucedido después. Digo, nada No, de lo no, que no, te nada gusta de esto ahora. habría pasado, Claro, evidentemente. Seguramente estaría en un estudio o si sí, hubiese llegado a terminarlo, llorando muy fuerte, claro. diciendo estoy muy estresado, aunque bueno, eso también estoy ahora, tampoco sería mucha diferencia. Sería igual, pero sin luces. Sin luces, sin tu marca personal y a lo mejor, pues bueno, ¿no? Un poco más entre bambalinas. Y además te quería preguntar, porque has estudiado comunicación audiovisual, y como te digo, es un tema que me toca de esto, en la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué Sí. balance hiciste de la carrera? Es cierto que te queda un poco lejos, pero te quedaste contento, porque escucho opiniones para muchos sentidos, ¿no? En mi caso, ya te voy a decir que nosotros no estamos contentos porque pisamos muy poco un plato, la verdad. Y es muy teórico, la parte sociológica es importante, pero a lo mejor tiene poca parte práctica. ¿Cómo es en tu caso? ¿Qué balance haces? Pues mira, yo estuve en la Complutense, en la Facultad de Información, Sí. estuve entre 2011 Ajá. hasta 2000, me la terminé en 2010 en 2015, más luego las que me fueron quedando por ahí. Sí. Uf, o sea, ¿qué sensación más triste tiene que ser la de terminar una carrera y sentir que te han estafado? Esa es mi sensación con la Complutense en general, Sí. o concretamente con la Facultad de Información, porque salvo 2 o 3 profesores de toda la carrera, el resto yo me sentí que era una estafa. O sea, yo recuerdo al que más, yo creo que el profesor que más me tocó las narices, que yo no sé si seguirá, no recuerdo ni el nombre, creo que se llamaba Ramiro, puede ser, que era de producción. Él era el profesor de la asignatura de producción audiovisual. Claro, yo venía de sacarme una FP en producción habiendo trabajado con un año de experiencia ya en producción. Estamos hablando de 2012, creo que era. Y el señor nos seguía poniendo de pregunta de examen conversión de euros a pesetas. Y nos hacía estudiarnos la Ley General de la Comunicación de 1996, que quedó Sí. derogada con la de 2011, que era en la que quitaron toda la publicidad, la televisión Sí. española, No etcétera, falla, etcétera. sí. Sí, sí. Y el señor estaba empeñado en que teníamos que estudiar la del 96 porque era la vigente. Hubo una compañera que se plantó con el BOE Sí. en la mano diciendo, señor, es que lo que usted está dando está desfasado. Y llegó el señor y dijo, usted no va a aprobar mi asignatura. Y efectivamente no la aprobó. Y eso es una tras otra, una tras otra. Y luego lo que tú decías, es que no hemos pisado un plato. Es que yo no he pisado un plato en toda la carrera. Nos hicieron una ruta, nos dijeron, estos son los platos, lo utilizan los de publicidad. Y nosotros, no, vosotros no. ¡Hala! Claro, te quería hablar sobre eso porque al final es un poco, ¿no? Un poco extraño, ¿no? Porque al final en la asignatura de comunicación audiovisual, y además tú puedes hablar bien de esto, porque al final ya no solo has hecho la carrera, sino que estás dentro de la comunicación audiovisual y de todo este ecosistema. Desde tu punto de vista, ¿cuál tendría que ser el punto fundamental? Porque yo entiendo que tiene que haber la parte teórica, ¿no? Lo de la ley general del audiovisual cae a todo el mundo y eso es impepinable porque estamos en España. Pero, y así como muchas otras cosas. Pero, por ejemplo, yo en la carrera, la primera parte, digamos que ha sido más teórica, más sociología, eh, teorías importantes, la aguja hipodérmica y todo esto, y ya después tema, sobre todo, cine y un poco de tele, pero por ejemplo, temas redes sociales, o ya no solo redes, sino series, nada. Y ahí se nota que falta un poco ese paso hacia adelante para empatizar con el alumno, ¿no? Porque a lo mejor los alumnos terminan desconectando cuando ven que no se ajusta a su realidad. ¿Tú Claro, eso es que cómo lo yo el ves? problema que le veo a, Sí. a todo el cómo está planteado en la Complu es que hay mucho, nosotros lo llamamos los fósiles. Mm. Hay mucho fósil, hay mucho profesor que lleva ahí 20, 30 años, que ya es catedrático, que está a las puertas de jubilarse y que le da exactamente igual todo, o a lo mejor no le hace ni intención alguna de renovarse. Entonces, claro, está muy perdido. Y luego creo que la universidad también tiene como un pequeño complejo, por no decir grande, con que en esa universidad haya estudiado Amenábar y que la primera peli de Amenábar esté grabada en la facultad. Y automáticamente es eso, todo va a cine.
Pero si te pones a un nivel práctico, realmente de todas las disciplinas audiovisuales, el cine es precisamente la que menos probabilidad de salida profesional tenga, porque tiene un mercado muy cerrado en el cual se retroalimenta de la gente que ya está metida dentro del cine. Exacto, Es normal, si yo voy a tener que invertir una cantidad de pasta mía o mediante subvención para ejecutar un proyecto, yo voy a llamar a la gente con la que ya he trabajado y que sé que me va a funcionar. No me voy a arriesgar a contratar a alguien de fuera del círculo, salvo que venga recomendado, similar. Sin embargo, todo lo relacionado con las nuevas tecnologías, comunicación en Internet, radio, incluso tele. Tele a lo mejor es más complicado también por lo mismo que el tema del cine, o que está más vinculado a los másters de las universidades privadas. Pero radio, ¿qué pueblo de España no tiene su propia radio municipal? Justo. Por decirlo de alguna manera. O sea, en mi pueblo hay 4 emisoras de radio. Está Onda Cero, están los 40 principales, está Cadena Ser, está la COPE, no sé qué. Y es un pueblo que tiene 20.000 habitantes. Entonces, a cualquier sitio al que vayas, por ejemplo, hay radio. Y si no, te lo puedes montar tú también por tu cuenta. Ya puedes tener un podcast, un canal en YouTube, te lo tienes en Twitch, etc. Sin embargo, es como que todo eso lo dejan apartado para centrarse en cine, porque aquí estudió Amenábar. Pues oye, pues a lo mejor habría que pegarle una vuelta, señor. Claro, sí, y además no solo sucede en la Complus, también en otras universidades. Desde aquí un saludo a todos los profesores, si alguno se siente interpelado. Eh, Nos van a matar. si alguno se siente interpelado, no, pero es más desde un punto de vista reflexivo, ¿no? Más allá de que evidentemente, porque también entiendo que habrá profesores que sean como más jóvenes y también es muchas veces que no pueden hacer más de lo que hacen porque no les dejan o porque los programas sabemos cómo son. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿crees que se subestima hoy en día las redes sociales? Ya no solo estamos en Twitch, evidentemente aquí no se subestima porque estamos en un ecosistema de redes, pero de puertas para afuera, de cara a la gente más académica, ¿crees que se subestima el impacto de las redes sociales? Sí, o sea, de cara a la gente académica se subestima porque el problema, por decirlo de alguna manera, se puede comparar a lo mejor un poco con, por ejemplo, con la música, ¿vale? Ujú. En el sentido de alguien que lleva escuchando, yo qué sé, heavy metal o indie desde hace 15 años, ahora te viene la nueva ola de hiperpop o de trap o lo que sea y dice, esto no es música. Ujú. Es lo que ha ocurrido siempre, ¿no? Sí. Pues esto puede ocurrir también lo mismo. Es decir, alguien que está anquilosado y anclado a un formato de comunicación que es antiguo, pero en el sentido de que tiene mucha experiencia y tiene ya muchos años de trayectoria, no concibe, o a lo mejor le puede costar concebir la idea de que puede generarse un nuevo formato que rompa totalmente con todo lo anterior, porque significaría que te tocaría a ti replantearte si aquello en lo que tú estás convencido y tus propias convicciones sobre lo que deben ser las cosas, a lo mejor no son tan sólidas como en un primer momento considerarías. Ujú. Ya tendrías que darle otra vuelta, tendrías que repensar, entender que el formato de lenguaje no tiene que ser unidireccional, sino que ahora puede ser por estímulos de todo tipo, que te puede ir, te puede volver, que ya no eres intocable y que estás al mismo nivel que el resto. Exacto. Alguien que ha crecido y se ha educado y se ha formado y ha trabajado en un entorno en el que a lo mejor ha tenido un cargo en el cual yo lanzo el mensaje y ya recogeré las opiniones que me lleguen a través de comentarios de la gente y demás, a lo mejor en un entorno en el cual el feedback es inmediato, donde te pueden contestar, donde te pueden rebatir, donde pueden tal, que es eso también sería un poco como un debate periodístico, ¿no? Sí. Ujú. Hay gente a lo que a lo mejor no está dispuesta a entender que a lo mejor las cosas cambian. Claro, y además tú ahora lo comentabas, una de las cosas con las que tú te sueles describir es como esa capacidad, ¿no?, de crear una identidad de marca en el terreno más social o de lo tecnológico en redes. Lo podemos ver con tu canal, que tienes tu propio logo, etcétera, que parecen cosas nimias, pero realmente no lo son. Tiene una estrategia detrás, una identidad de marca para intentar no solo empatizar con la audiencia, sino que la audiencia se quede con ya el logo que tienes detrás. Habrá gente que se quede con él porque te pueda ver ahí representado. Para ti, y además puedes utilizar tu propio ejemplo, ¿cómo consigues o cómo se puede conseguir que una persona empatice con, por ejemplo, un creador de contenido cuando hay tanta saturación en plataformas como Twitch, YouTube, Twitter? Porque al final, claro, ahora mismo estamos como en el momento más alto de que todo el mundo quiere hacerse un canal de lo que sea, bien sea YouTube, bien sea Twitch, bien sea Instagram, y al final entiendo que no hay tanta audiencia para tanta gente, ¿no? De que es muy complicado que una persona normal que ve las redes sociales empatice con todo el mundo o sienta esa comunidad con todo el mundo. ¿Tú eso cómo lo planteas?
Pues yo la verdad es que para esa cuestión directamente no tengo respuesta. Claro. Es decir, es cierto que hay un nivel de sobreinformación, además información cruzada por 1000 canales, 1000 sitios. La gente está saturada. Sí. Es decir, a lo mejor si, si en 2020, justo cuando empezó la pandemia, yo podía coger y me meto en Twitch y yo le diría a la gente, aprovecha ahora, ¿por qué? Claro, el hábito de consumo cambia, la gente está en casa, la gente no sale, es cuando consume. Ese es el momento bueno. Pero ahora que todo ha vuelto un poco más a la normalidad, sobre todo en Twitch, hay un montón de gente que hemos entrado en esa época y que, claro, evidentemente, pues en el momento en el que la gente recupera su ritmo de vida y demás, tus números se pueden resentir, en cierto modo, porque hay mucha gente haciendo. Y al final todos los que hacemos también somos consumidores de otros canales Claro. y es como un ciclo en el que entras y es como muy complicado. Al final lo que veo es que se acaban haciendo como pequeños grupos, digamos, de creadores, en el que por afinidad o demás es como si tú pusieses, digamos, como si fuese un canal de televisión, ¿vale? En el que hay 4 o 5 canales que son todos de un rollo un poco parecido, que cada uno es más grande, otro es más pequeño, no sé qué, pero digamos que hay como una misma sintonía y al final la gente acaba quedándose en eso. Claro. Y va alternando entre 4 o 5 canales que más o menos conoce, que más o menos controla, porque sabe que a lo mejor lo que va a ver mantiene como una misma línea. Pero de alguna manera la gente trata como de agruparse o de llegar a un contenido que sea más o menos similar, porque al final es lo que decías, hay tantísima gente que te viene por tantos lados, tantísima información, canales, contenidos y demás, que conseguir destacar en uno de ellos es muy complicado. Entonces, ¿yo qué es lo que hago? A día de hoy es simplemente hacer lo que me apetece y ya está. Ser lo más transparente posible. Mi propia identidad de marca trato que sea como muy divertida, también jugando un poco con el meme. Imagen reconocible, por ejemplo, el logo este lo diseñó mi chica, que es Ajá. una crack, lo clavó, perfecto. Y la imagen evidentemente sirve para reforzar un poco lo que es la identidad. Luego tratas de crear un lenguaje que la gente pueda reconocer. Y yo voy a tirarme flores por un momento, pero yo me siento orgulloso Sí. de que la gente en Twitter, cada vez que vea unas croquetas, me mencione. Porque haciendo el meme de que si las croquetas no sé qué y tal, se consigue que la gente te vincule a una idea o a algo y ya está ahí presente. Y es como, Justo. pues mira, esto me lo voy a apuntar como una cosa que ha funcionado. Y yo en ese sentido estoy contento. Pero ¿cuál es la clave del éxito? Ni idea. Porque tampoco considero que yo tenga éxito o haya alcanzado ningún éxito ni nada. Pero yo creo que si tú te quieres dedicar a esto o quieres hacer algo así por el estilo, lo mejor es que seas lo más puro posible, que seas tú realmente. Y que si te va a ir bien, pues te irá. Pero si te creas un personaje en el momento en el que ya empiezan las cosas a cruzarse, no funciona, ¿por qué no funciona? No sé qué, bla, bla. Quítate todo eso de en medio, sé tú mismo y que ya la gente vaya viniendo o como sea. No Claro. sé, es que es muy complicado. Sí, lo que has dicho me parece clave porque además también en asignaturas más relacionadas con la parte de ese periodismo, ¿no? En la red, aunque parece que no tenga que ver, pero sí que se empieza a mirar, ¿no? De que cada vez hay más medios de comunicación, ya no solo los, digamos, tradicionales de papel, sino medios nativos digitales, que intentan llegar a la audiencia, no es verdad en base al meme, pero sí en base a cómo empatizar con esa audiencia joven, con imágenes que puedan atraerlos o con un lenguaje visual que sea atractivo para ellos y que les pueda reconocer. Y lo que tú has dicho de las croquetas es prácticamente, parece una tontería, pero no, es el ABC de lo que son las redes sociales, de llegar hasta tal punto de que alguien vea una croqueta y aunque ya solo sea una persona que te pueda relacionar con esa croqueta, es porque tu misión, aunque no lo hayas hecho a propósito o sí, ha funcionado, ¿sabes? Y ese es el lenguaje de las redes sociales para ti. ¿Cuáles son las principales claves en las redes sociales desde tu punto de vista? A lo mejor ser cada vez más, digamos, ¿cómo decirlo? Ser cada vez más cortos en el sentido, mensajes cada vez más compactos, la importancia del audiovisual. Tú como, vamos a decir, Al no final, sé, sí, esa pregunta me gusta, porque al final todo lo relacionado con la comunicación en redes es una cosa muy dinámica. sí, O sea, es decir, no hay una clave que te vaya a funcionar bien, porque lo que a ti te puede funcionar bien, a lo mejor a mí no me funciona bien. claro,
depende mucho de ¿cómo decirlo? Depende mucho de la filosofía de cada uno, en el sentido de, voy a intentar ponerlo en un ejemplo. Tú no puedes utilizar el mismo lenguaje o el mismo tono si tú eres un banco en Twitch o en Twitter, a si eres un equipo de fútbol. No, no es lo mismo, porque representas una serie de valores, porque te tienes que dirigir a un tipo de audiencia concreta, porque en el lenguaje utilizado tienes que respetarte a ti mismo también. Tienes que mostrar esos valores que te identifican, esos valores de marca. Entonces, claro, no hay un punto exacto. Hay gente a la que le funciona muy bien, por ejemplo, en Twitter, publicar en base a hilos. Porque a lo mejor es periodista, a lo mejor es escritor, a lo mejor por la propia narrativa con la que te cuenta las cosas, le funciona mucho mejor el hacerte una cosa larga, porque el público al que va dirigido le gusta leer eso, pues a lo mejor mientras está en el baño. Sí, Que la gente justo. dice, jaja, no, pero es que el momento de estar en el baño, esas horas marcadas de ir al baño son donde más redes sociales se consumen. Y Justo. tienes que estar ahí. Pero luego hay otra gente que a lo mejor, pues por su estilo, es más de una frase corta con una imagen, o compartes un vídeo, o cosas así. Primero tienes que estudiar a quién es el que va a hablar, por decirlo de alguna manera, para luego ya poder así darle un tono, generar un lenguaje o encontrar un estilo acorde a la gente a la que tú le quieres impactar. Y eso es un estudio y eso es un trabajo también intenso. Claro, luego también localizar ese target, ¿no? Lo que tú has dicho de decir, Claro, a ver, ¿a qué público me dirijo? Porque no puede ser el mismo target, a lo mejor el de un Ibai, que el de claro. un, no sé, algún creador de contenido más mayor o que tenga otro tipo de contenido. Y te quería preguntar, sin Mm, decir nombres concretos de empresas, evidentemente, pero tú has trabajado en agencias de marketing digital mm. y demás. ¿Tú has tenido que hacer alguna o estar en el proceso de la creación de alguna campaña digital en redes? Sí, 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 Y más o claro. menos, Es ¿cómo, decir, sí, perdona, cómo es ese proceso? De decir, mira, de una forma muy básica, ¿no? Para conocer el trabajo que has tenido que hacer en muchas ocasiones, de viene una empresa, va a tu agencia, oye, quiero hacer una campaña de esto. ¿Cómo es el proceso para que lo podamos entender un poco? bueno, pues lo primero sobre todo es conocer al cliente. O Ujú, sea, cuando tú estés en agencia, de primeras te suele venir el cliente que quiere conseguir una serie de objetivos. Voy a poner, yo qué sé. Tengo un proyecto de vacaciones o de una casa rural, y quiero que la gente venga a mi casa rural de vacaciones en verano. ujú, Entonces, vale. Lo primero que haces es ver al cliente, ver el presupuesto que tiene ese cliente y cuál es el objetivo. Vale, el objetivo nos lo deja claro. Yo quiero vender, todos los clientes como yo quiero vender, vale. Entonces hay que ver cómo. ¿Qué es la casa? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué se puede ofertar? ¿Puedes hacer alguna actividad paralela o puedes hacer tal? Vale. Ahora vamos a ver qué es lo que hace la competencia. Vamos a ver qué es lo que hacen los clientes que te podrían quitar a los tuyos en tu entorno. Vamos a encontrar un elemento diferenciador. O sea, ¿tú qué podrías ofrecer? ¿Qué tienes pensado? No, pues yo a lo mejor tengo la casa rural y además organizo barbacoas. Vale, pues muy bien. Entonces, vamos a centrar, por ejemplo, la acción en la barbacoa, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, tú ya empiezas a generar el tono del lenguaje, empiezas a trabajar a lo mejor una acción concreta, la vas moldeando y a ti se te viene a la cabeza, vale, si yo pienso en una barbacoa, ¿qué tipo de emoción se te suele venir a la cabeza? Pues estás relajado, estás con amigos, estás con la familia, es un ambiente así como un poco de fiesta, que tiene un poco de cachondeo, música, no sé qué, bla, bla. Y con base a todas esas ideas y a todos esos conceptos, tú ya vas desarrollando la acción concreta. Yo qué sé, que a lo mejor la acción es que vas a montar un sorteo y te invitamos a una barbacoa de maravilla, justo. que no sé qué, bla, bla. Es que a lo mejor te vienes arribísima porque tu casa rural y tienes un presupuesto del copón y dices, pues voy a contactar con esta otra marca que es súper potente en Twitter, perdón, y yo qué sé, pues Domino's Pizza, por ejemplo, El Pozo, etcétera. Ujú. Pues voy a hablar con ellos a ver si podemos hacer una acción conjunta en la cual vamos a hacer que sean ellos los que pongan, por ejemplo, las pizzas en mi casa rural, hacemos el acuerdo, hacemos una acción con un sorteo, lo movemos bien, mira qué chula la casa, pero qué guay con las pizzas, no sé qué, vente. Y al final no es tanto una acción o generar una acción de venta directa, como puede ser más un comercial, sino el que vaya ahí como una cosa que está de fondo, Justo. que tú vas viendo, estás Ujú. interactuando, de pronto te apetece, pero está ahí y ya de pronto hay un día que dices, uy, pues a lo mejor me apetece, voy a ver si me puedo ir de vacaciones. Ay, he visto los de la casa rural esta que vi el otro día, que tenían unos posts súper guapos.
con esa puesta de sol de puta madre. Además, creo que colaboran con los del Dominos o con los del Pozo, lo que sea, y a lo mejor se puede hacer algo paca, ya más. Justo, Pero al sí. final es una cosa muy compleja, es complicado y no evidentemente se tiene siempre todo el éxito que se quiere. Pero lo importante, sobre todo cuando tú estás en redes, más que una acción concreta o una campaña concreta, que hay veces que te puede funcionar o no, pero creo que es más el día a día. Por desgracia tienes que estar ahí día a día, constantemente, pendiente de todo, entrar en las conversaciones, sacarte un meme Justo. y generar buen rollo. Si la gente te percibe como alguien con buen rollo, va a ser mucho más probable que entre al trapo. Justo, y además, pensando sobre lo que estabas diciendo, ¿no te llama la atención que, digamos, que este ecosistema se ha generado en muy pocos años? Ya no solo hablamos de la publicidad que existe durante siempre y las campañas de marketing se han estudiado desde siempre, ¿no? Cómo llegar a la audiencia, ya no solo en el terreno del marketing, sino incluso electoral, todo se está muy estudiado. Pero casi que en el tema redes sociales, de aquí a los últimos 10, 12 años como mucho, gente que a lo mejor no ha estudiado nada de esto o que se dedica a esto porque le gustaba desde un primer momento, pienso por ejemplo en influencers de Instagram que han empezado a colaborar con marcas y a generar su propia identidad de marca. ¿No te sorprende que se ha hecho de una forma muy orgánica? Es decir, que gente que no, a lo mejor no tiene nada que ver con esto, que ha estudiado una ingeniería, qué tal, pero que se mete a Instagram, empieza a publicar tiendas de lo que sea y empieza a generar su contenido, empieza a aprender este ecosistema. Es muy heavy, ¿no crees? Al final, si te paras a pensarlo, es que somos la generación que ha crecido con las redes sociales. O Ujú, sea, yo, por ejemplo, yo tengo 32 años. O sea, ujú. yo soy de los que mi primera red social fue MySpace. O sea, mi primer contacto con las redes sociales fue MySpace, Fotolog Justo. y luego ya el 20. La mili. O sea, la cosa es que tú empezabas ahí y ya el propio ecosistema este del que estamos hablando, tú ya has crecido, estás desarrollando ese ecosistema de forma tú, si a lo mejor sin ser consciente, el hecho de participar en él, ya le estás dando una forma, ya le estás dando una vida, lo estás moldeando. La masa en general de gente que participa de ello lo va moldeando. Y lo único que se necesita es que de pronto llegue alguien y diga, pues voy a montar la página en Facebook de mi tienda. Y empezó así. Yo voy a montar la página de Facebook de mi tienda porque tengo 1000 contactos y pues aquí voy a ir poniendo en mi tienda pues las ofertas que tengo para que mis 1000 contactos lo vean y que si quieren pues me van comprando. Y ya está. Y ese fue el punto de partida. A partir de ahí, cada vez lo fue haciendo más gente, aparecieron agencias, se estudia la comunicación, la publicidad tradicional se adapta a la comunicación en redes, se crean nuevos formatos y ya de ahí, puf, pues va todo para arriba. Claro, y además antes hemos comentado que tú pues tuviste en el instituto un taller para hacer tu propio podcast o algo así, y ahí fue cuando te empezó a gustar esto, pero ¿en qué momento decidiste meterte más involucrado en el mundo de las redes sociales, marketing de redes, etcétera? Porque al final parece que tiene algo que ver con la producción. Es cierto que algunas cosas se pueden asemejar, sobre todo en Twitch, por ejemplo, pero no dejan de ser entornos diferentes. No tiene nada que ver un productor de televisión con una persona que hace campañas en redes sociales. ¿En qué momento tú te sembró esa semillita? Pues esto fue, por como te decía antes, que tenía Sí. un grupo de música y fue a raíz de ahí. O sea, yo todo el tema de redes sociales fue autodidacta, prácticamente, como quien dice. Porque yo empecé desde los 17 años hasta... Uy, perdóname un segundito porque me están trayendo un paquete. No te Si te preocupes. importa, perdón, Sí, no te preocupes. Esta es la magia de Twitch. Al final, esto también es un poco lo que gusta a la gente, ¿no? De decir la naturalidad de esta plataforma. Estoy escuchando golpes, la verdad. Si alguien está pegando golpes, que deje de pegarlos. Gracias. Se agradece. ya estoy, perdón. Sí, Ya estoy, perdón. esta es la naturalidad de Twitch. Sí, estabas comentando de tu grupo de música, de un poco cómo comenzaste. Sí. Sí, que estaba comentando eso, que la cuestión era cuando yo empecé a hacer música, estuve pues eso, desde los 17 hasta prácticamente la pandemia. Yo estaba metido dentro de grupos de música, etcétera, etcétera. Entonces, claro, la manera que teníamos, sobre todo desde un primer momento, de llegarle a más gente era a través de las redes sociales.
sea, yo estaba en mi pueblo con mi grupo de música del pueblo, pero yo quería dar un concierto en Madrid. Claro. ¿Cómo conseguía eso? Pues intentando que gente de Madrid conociese, que le pudiese interesar y luego ya poder buscar un sitio donde poder dar un concierto. Eso, a fin de cuentas, también es marketing de redes. Sí, total. En lo de tener que sacar el contenido, las fotos, vamos a estudiar de qué manera vamos a anunciar que vamos a sacar un disco, de qué manera vamos sacando los teasers, los singles, los no sé qué, bla. De qué manera vamos o en qué círculos me puedo meter, cuál es mi público objetivo, hacia dónde tengo que ir, con quién tengo que relacionarme para que sonar en X radio, etc. Eso es marketing tal cual. Justo. Entonces yo lo empecé de una forma autodidacta, todo relacionado con eso, a lo largo de prácticamente 10 años, y al final dije, esto me mola. Esto de a través de las redes, intentar interactuar con la comunidad, ver que la gente te genera un feedback, que esa gente que te está hablando a través de las redes que tú no conoces porque es un nombre de usuario con una foto, de pronto aparece en tu concierto y puedes hablar con la gente y demás. Y dije, esto mola. Y eso a fin de cuentas es marketing tal cual. Justo. Sí, y además, Es de ahí. además, ahora hablabas, ¿no? Ahora pasamos a la parte de Twitch, que es muy interesante, pero Ujú. en temas redes sociales, por este programa han pasado gente como Óscar Espíritu Santo, Juan Carlos González, que al final son también académicos, bueno, académicos, no es el Consejo de Ciento, pero que es gente que llevan la mayor parte de su profesión ligada a redes sociales desde que nacieron en el año 2006 prácticamente, y nos comentaban precisamente que aunque son personas que están dentro de las redes sociales, que las estudian y que las trabajan cada día, por ejemplo, a sus hijas, pues les gusta que las redes sociales, mira, cuanto más mayor seas, mejor, y que en su vida diaria un control de las redes sociales porque realmente hay tantas que te puedes llegar a saturar. En tu caso, ¿tú cómo las gestionas? Porque ahora mismo tenemos Twitch, Instagram, YouTube, TikTok, LinkedIn, Twitter. Es una locura, ¿no crees? Hay un montón, o sea, Sí. al final llega un momento en el que o pones un poco de orden o acabas saturado, como bien estabas diciendo. Yo, por ejemplo, las redes mías, las mías personales o las del proyecto como tal, yo procuro diferenciar contenidos, aunque hay Ujú. veces que se entrelazan, pero sí que a lo mejor en Twitter pues tengo a lo mejor mi parte, la que sería mi parte más gamberra, más contestataria, más de entrar al trapo en cosas o de responderte, o etcétera, etcétera. El de generar ahí un poco Chup, sí. de chup chup, ¿no? En Instagram, en cambio, lo que suelo hacer es pues más contenido, más publicación fija, como la típica foto de Instagram, por decirlo de alguna manera. Más un poco, no voy a decir influencer, porque no, pero más ese rollito de te vendo cosas. Claro. Y acompañado un poco con el meme. Y luego en TikTok, por ejemplo, pues ya directamente es el meme puro y duro, hacer el chorra, hacer la tontería. Entonces, con eso lo que intento hacer es ir generando diferentes comunidades para que luego puedan irse interconectando entre sí, en el sentido de, hay 3 Marios diferentes, ¿no? ¿Quieres conocerlos todos? Pues entra al círculo completo. Un poco como el multiverso Jagger, ¿no? Pero sin ser tan heavy. Pero sí un poco más de, si quieres ver la parte en la que no me callo y soy un bocas, me tienes en Twitter. Si quieres ver una parte más maja viendo qué es lo que he comido y qué he cenado, me tienes en Instagram. Si me quieres ver haciendo el imbécil, pues me tienes en TikTok. Elige tú la versión de Mario que más te guste. Claro, es que ese es el mejor ejemplo de lo que son las redes sociales, lo que acabas de decir tú ahora. Es que literalmente eso es un trabajo que no se ve o que no se tiene en cuenta por parte de la gente, pero que tú lo que acabas de decir ahora tiene una estrategia detrás. Claro. Es una O sea, barbaridad. claro, es que es importante, sobre todo Claro. porque con el tema de las redes sociales muchas veces nos pensamos que, ¿cómo decirlo? Como que lo tenemos todo bajo control, por decirlo de Ujú. alguna manera. Y el problema está en que mucha gente publica o escribe cosas en redes muy a lo loco. ¿Vale? Pues publico esta foto, lo que sea tal. Y no se da cuenta de que una publicación sea precisamente pública significa que la puede ver cualquiera. Entonces es muy importante, y esto ya no lo digo a nivel estrategia para una marca o lo que sea, es Sí. ya a nivel personal. Es muy importante que lo que compartas en redes, sea lo que sea, estés plenamente convencido y seas plenamente consciente de que puede generar un impacto y que ese es el impacto que va a generar. Es decir, yo en las redes sociales mías muestro lo que yo quiero mostrar. La gente se piensa, te conozco de toda la vida. Es como, no, tú conoces la parte que yo quiero que tú conozcas. La que no Exacto. me importa que sea de dominio público, a fin de cuentas.
Pero hay que tener muy claro y hay que segmentar todo eso muy bien, porque al final llega un momento en el que si no tienes un control empiezas a publicar tantísimos aspectos de tu vida que ya he visto por ahí alguna que otra cuenta, sobre todo en Twitter, es como acabas de dar en una serie de tweets tantísimos datos que yo ahora mismo sé dónde vives, tu horario de trabajo, dónde trabajas, qué has comido, dónde vas a ir a cenar, lo sé todo. Y el problema es que en Internet hay mucha gente que está muy cucú de la cabeza. Sí. Entonces, todo lo que tú vayas a publicar o que todas esas herramientas o contenido que tú vayas a hacer para generarte un engagement, para crecer en redes y demás, tienes que hacerlo con cabeza. Con Claro. cabeza. Y además tú antes mencionabas el caso de Twitter, que ahí tienes tu parte como más bribona, por decir, más pilla, Ujú. y que al final, cómo son las cosas con el paso de los años, ha quedado como esa red social más pesimista o incluso tóxica. Digamos que ahora mismo, en cuanto a las redes sociales, es la más Y tóxica, porque es la más Sí, tóxica, pero eso ya depende del propio funcionamiento de la red. O sí, sea, el algoritmo, el algoritmo de todas las redes sociales está pensado para que no salgas de la red social. justo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues en TikTok, que ahora mismo es la que más revienta, Sí, es una consecución constante de contenido que a ti te mola. En el momento en el que le des 4 likes a recetas, automáticamente van a ser todo recetas súper cortas, súper cucas, con una pinta maravillosa que tiene, o de gatos, o de lo que sea. sí, sí. En Instagram yo ahora mismo no lo entiendo porque a mí me sale todo en Instagram gente a la que no sigo. Entonces ahí ya no lo Ya, entiendo. se ha Tendré roto un que verlo poco, bien. sí. No, se ha roto un Pero poco, sí. lo de Twitter es peor. Porque lo de Twitter directamente han dicho, vale, si esta gente o esta persona publica X contenido y siempre comparte o retuitea a gente, digamos, con este tipo de mensaje, le voy a poner el contrario. Porque si le pongo el contrario, la persona se cabrea, interactúa, me genera un hilo entero explicando por qué estoy en contra de ese tweet y ya está la bola crecida. Además, Twitter funciona como una cámara de eco enorme en la que empieza como a limitar todo y solamente te llega constantemente ese mismo tipo de información. Por ejemplo, las declaraciones de Ayuso ayer, Ujú. ¿vale? Si tú interactúas con ese tweet, todo lo que te va a aparecer en el timeline va a ser gente quejándose, igual que tú, del tweet de Ayuso, más todas las respuestas de una cantidad increíble de bots o de lo que sea, van a inundarte el timeline. Entonces tú vas a cabrearte. Y vas a interactuar. Y vas a decir, pues no, porque no sé qué, no sé qué, porque tú eres gilipollas o lo que sea. Y vas a entrar ahí. Y Twitter gana. Porque al Claro, final tú estás ahí dentro. Y no lo sueltas. Y va creciendo, y va creciendo, y va creciendo. Y ya está. claro. Y ya lo ha conseguido. Y como funciona como cámara de eco, te piensas que toda la gente que te sigue piensa exactamente igual que tú. Y entonces se van radicalizando las diferentes opiniones y ya no hay posibilidad al debate. Claro. Digamos que Twitter en cierto modo busca ese cierto salseo, ¿no? De Sí, decir, sí, lo provoca. claro, y además también es interesante porque, y ya para terminar con el tema Twitter pesimismo, eh, ¿tú cómo valoras que una persona puede decir buenos días y tenga 10 contestaciones, hijo de puta, serán para ti, no sé qué? Eso pasa en Twitter. Bueno, maravilloso, digamos que es maravilloso desde el punto de vista de que el ser humano sea, no sé cómo explicarlo, ¿tú cómo lo Claro, ves? claro, pero llega un punto también. Es que a mí este es un tema que me apasiona porque a fin de cuentas es un poco sociología también. Es un poco tiene un toque de Sí, psicología, de justo. sociología, de cómo funcionan las masas y demás. Y el problema muchas veces, o lo que yo estoy notando, es que eh, la gente no sabe diferenciar, podemos decir, en lo que es un mensaje general de lo que es un mensaje personal. La gente ha llegado a un punto, yo no sé si es de hecho por la cantidad de sobreinformación, en Ujú. el cual tú lees un tuit y la gente se piensa que ese tuit habla para esa persona. Porque al final yo estoy en el váter sentado leyendo el móvil y veo ese mensaje. Es que estoy en mi móvil, no es un periódico que está ahí, Sí. no es la tele, es mi móvil. Donde yo hablo con mi gente, donde yo hablo con no sé qué y tal, y lo ves desde el móvil y ves un mensaje que dice buenos días. Y tú dices, pues tú estás cabreado ese día y dices, pues buenos días eran para ti, porque para mí no. Y ese es un poco el bucle. La Sí. gente no sabe tampoco diferenciar, y eso mismo lo podemos ver también en cine, donde la gente ya no sabe separar ficción de realidad. Tú te estás viendo una película que es una historia inventada, con unos personajes inventados, y la gente, pues es que me ha ofendido porque la no sé qué, no sé cuánto, y es como, es una película.
No existe, no es real. Claro. Es como la última película de Buzz Lightyear, ¿no? De que un poco al final, bueno, eso fue, eso ya merece un capítulo aparte, pero que Pero sí, es que eso ya entramos en otro, eso entramos ya en otro jaleo que básicamente que es el de los sectores de ultraderecha intentando hacer un ruido de donde no lo hay para intentar atraer a mayor número posible de gente. Anda que no ha habido gilipollas, perdón, pero anda que no ha habido gilipollas creyéndose ese argumento que luego te ves la escenita, que yo no me he visto la película, pero la sí, escena esa ya me la he visto por todos lados, que no es absolutamente nada, pero ya está, ya se ha hablado de ello. claro. El debate o toda la opinión pública que había en esa semana girado en torno a eso. Han comprado todo el debate. Da igual, ya no se habla de otra cosa. Solo estás hablando de que hay una peli de dibujos donde dos mujeres se dan un piquito. Claro, y el discurso en redes sociales esos días fue que esta película como que hace o busca que los niños sean homosexuales. Y Pero es que al final todo esto son intereses. Es que claro, son intereses y hay gente metiéndole muchísima pasta para intentar manejar el discurso. sí, A través de agencias, a través de periódicos o de lo que sea, intentando crear, pues, yo qué sé qué cojones es sí, lo ya, que sí, quieren crear, pero vamos, es guiar y generar una conversación en la cual ellos puedan tener el control de la misma. Ya está. claro. Hmm. Y ahora me gustaría pasar a un tema también muy importante, que es el tema de Twitch y que también controlas muy bien el Twitch, ya desde el punto de vista de la creación de contenido y porque es como una red social aparte, digamos que está Twitter, Instagram y TikTok y Twitch va aparte porque digamos Ujú. que aquí hay de todo. Y primero de todo te quiero preguntar, ¿qué tal tu experiencia en la velada? Claro, Pues la verdad, estabas ahí con el impresionante. pozo y La verdad es comenta. impresionante, sí, fui para a colaborar con la gente del Pozo para generarles contenido para sus Sí, redes y demás. A fin de cuentas es probablemente la velada sea el evento más importante del año a nivel de entretenimiento, no solo de España, sí, bueno, sobre todo en España, también para Latinoamérica y demás, de todo lo que viene siendo Twitch. Pero la sensación que a mí me dio de estar allí es que eso era más grande, eso no era Twitch, eso era una cosa muchísimo más grande. Y la verdad es que fue directamente impresionante. El poder vivirlo ahí en primera persona, la verdad es que es una suerte. Y sin palabras, la verdad, sin palabras. Muy bien organizado, tengo que decirlo. La organización se portó muy bien conmigo, me estuvo ayudando en lo que fue necesario. Y el estar ahí pululando entre tanta gente tan cerca del ring, vivirlo en primera persona y demás, increíble. claro, te quería preguntar porque también han salido muchos TikToks de creadores que estaban por allí y decían, bueno, yo al final hago mi lobby de no conozco a nadie y digo, hola, buenas tardes, no sé qué, tal. Y ya, yo me imagino la escena y tal y como son los creadores de contenido de que nos gusta mucho el meme, ¿no? Y que nos gusta mucho esto, claro, imagino la escena diciendo, mira, yo no conozco a nadie aquí, pero hola, muy buenas tardes, me llamo así, ¿qué tal tú? Y haces una conversación súper random, ¿no? Eso tú lo hiciste, te Sí, acercaste sí, o a... sea, claro, tú estabas ahí en todo el meollo, estabas en todo el medio y al final pues empiezas, aunque sea, a comentar un poco pues el combate o lo que sea. Claro. Pero claro, yo había un momento en el que decía, yo veo aquí a toda la gente que va muy guapa, va muy bien vestida, y yo iba pues prácticamente como voy vestido ahora, eh, y en lugar de ir con una cámara de fotos iba con un móvil. Entonces digo, yo esta gente tendrán que decir quién es este pavo que está aquí en medio echándonos fotos a todos con un puto móvil. Un Entonces, paparazzi. entonces, claro, por un momento digo, madre mía, esta gente se va a quedar luego, como queden luego con mi cara, van a decir, este era el que iba por aquí en medio en la velada echando fotos a todo el mundo con un móvil. No, pero la verdad es que muy bien y que la gente muy maja. Y la verdad es que genial todo, de verdad. Y te quería preguntar respecto a creadores y creadoras de contenido, luego hablaremos un poco de la toxicidad que hay en esta plataforma, pero ¿tú qué es lo que más destaca de una persona que crea contenido en Twitch? Es decir, hay gente, por ejemplo, el otro día hablamos aquí con María Miguel Valero, que es psicóloga y está en Twitch, que decía, mira, yo creo que la oratoria es importante en Twitch y no se tiene en cuenta, ¿no? Esa capacidad de retener a la audiencia porque no deja de ser un contenido en directo. Si no te gusta, te vas porque estás perdiendo el tiempo, no es un vídeo editorial en YouTube que lo puedes pausar o ya dejas la visita. En Twitch, si no te gusta, te vas. Para ti, ¿qué más valoras de una persona que crea contenido en esta plataforma? Yo siempre que me han preguntado, ha sido parecido, me viene a lo mejor, me ha pasado alguna vez que me viene alguien por privado que Ujú, está empezando en Twitch y me pregunta, échame un cable, no sé qué, ¿qué crees que podría ser lo más importante? Y la gente suele irse a tener una cámara muy chula, tener ya, un micro muy chulo, un set guapísimo, tal. Como es hablar. Hablar es fundamental. Saber hablar
tener oratoria y tener capacidad comunicativa. Creo que es importante el trabajar toda esa parte porque tú ya puedes tener una cámara de baja calidad o un mal micro, lo que sea, pero es importante que lo primero seas tú mismo. Porque la gente que entra a ver el canal no va a entrar a decir, ¡ostras! ¿Qué calidad tiene esto? Mira qué cámara, mira qué set más chulo. El objetivo no es que tu contenido sea tu set. El contenido tienes que ser tú. Entonces, para eso, lo primero que tienes que trabajarte es a ti mismo. Es la manera en la que hablas, cómo comunicas, maneja los tiempos, el tono de voz, también para que no te quedes con la voz tomada a la media hora que lleves hablando. Claro. Los niveles con los que vas hablando, para generar una cadencia, para conseguir atraer la atención de la gente de alguna manera. Luego, el contenido propio en sí, de qué vamos a hablar, qué vamos a hacer. Un día puede ser una cosa, otra no sé qué, bla. Pero sobre todo, para mí lo más importante es uno mismo y la capacidad. Controla el habla y la capacidad de comunicación. Y luego ya, ahí que vaya entrando lo demás. Y el siguiente paso ya sería el micro. Porque la gente te ve, pero sobre todo te escucha. Claro. Y el audio siempre es como que lo paso. No. El micro es importante. Sí. El micro es importante. Es muy importante porque como se te escuche en una nave espacial, se van a ir literalmente. Claro. Y para ti, ¿cuáles son tus principales referencias en esta plataforma? De otros creadores, pues fíjate, no serían como tal los creadores grandes. Claro. Para mí de referencia es gente un poco más modesta, pero que creo que hacen un contenido maravilloso. Por ejemplo, podemos hablar, es que puedo hablar de mucha gente, porque en función de la época en la que he estado en la plataforma, era una persona o era otra. Pero a día de hoy, por ejemplo, yo puedo decir que admiro un montón a Juanma Molina, admiro mucho a Reno, admiro mucho a Pablares, a Tricia Curtis, a Eric Cat. No sé, son los primeros que se me vienen así a la cabeza, porque es gente que es lo mismo. No es que sean top en cuanto a niveles de audiencia y demás, pero cuidan mucho su contenido. Tratan muy bien a la comunidad, se interesan por la comunidad, son cercanos, tratan de crear un rato divertido y no pierden, ¿cómo decirlo? Son ellos mismos. Justo. Y eso es muy importante, creas un vínculo muy rápido con esa gente. En el momento en el que tú ves que la otra persona es transparente o que es cercana y demás, automáticamente haces taca. Entonces yo me pongo muchas veces muchos de estos canales, que me los dejo ahí de fondo, mientras estoy trabajando, estoy haciendo cosas, depende del día. Pues otro, por ejemplo, muy grande, que es Sensei Dani, que te lo puedes poner de fondo ahí tranquilamente mientras él está dibujando, pues ya esté creando emotes para alguien, porque es ilustrador, o está desarrollando un cómic, pero tú le tienes ahí de fondo y es como, qué guay, ¿sabes? Es una cosita aquí que genera una empatía, calidez, etcétera. Entonces, para mí eso es lo que más admiro de toda esta gente, que al final te hacen sentir como si fueses uno más. Justo, y además has comentado una cosa que es clave, ¿no? Que es el hecho de acompañar a la gente. Porque Claro. evidentemente durante mucho tiempo en la televisión se ha dicho que era el medio de comunicación mayoritario en las casas porque al final la gente lo dejaba de fondo y se ponía a escucharlo, ¿no? Lo mismo está sucediendo con Twitch, de que hay muchos creadores de contenido que dicen, oye, mira, me ponéis de fondo, a lo mejor no me estás viendo, a lo mejor estás trabajando incluso y Claro. estás escuchando y te gusta la melodía, lo que va contando y si algo incluso te puedes reír o puedes comentar algo por el chat. Claro. ¿Crees que vamos encaminados a ese tipo de comunicación? ¿Crees que en algún momento, Sí. en este caso, sobre todo la televisión, va a tener que decir, si no lo ha dicho ya, hostias, a lo mejor los anunciantes se están yendo a estas plataformas porque precisamente nos han arrebatado esa capacidad de comunicar que teníamos nosotros? Claro. Yo creo que además es muy importante, y sí, estoy totalmente convencido de que vamos hacia este camino. Es igual que en radio, por ejemplo, está pasando con los podcasts. Claro. Que ahora tú llegas a Spotify y la gente más que canciones escucha podcast. Es toda una revolución. Vamos a tener también en Madrid a finales de año, estirando el chicle, ha petado el Palacio de los Deportes. Sí. O sea, es otra cosa totalmente nueva. La televisión, históricamente, sobre todo en los programas matinales, es sonoro también el caso, por ejemplo, de Al Rojo Vivo, no por la polémica de ahora, sino porque es líder de audiencia en las mañanas, pero sin embargo tiene muy poco impacto en la gente en general. ¿Por qué? Después de estudiar esto y demás, porque la gente lo deja de fondo, efectivamente, simplemente por escuchar una voz que hay ahí. O sea, los programas matinales tienen unos niveles de audiencia como tal muy grandes, pero que la gente realmente no
no le presta atención. Es un poco también como el formato de los morning show de la radio, ¿no? De los Andaya o lo que sea, que tú te lo pones porque vas de camino al trabajo o estás trabajando y está ahí de fondo. Pero la diferencia que radica en Twitch con todo esto es la posibilidad de tú poder participar de ello. Es lo que hablamos en un primer momento. Radio y teles dejan de ser, o sea, son medios de comunicación unidireccionales. Yo tengo esto y pum, y te lo lanzo y tú lo consumes. Sin embargo, en Twitch es bidireccional, porque yo puedo estar viendo un contenido que aunque esté ahí de fondo, de pronto lo que tú has dicho, hoy pues voy a comentar. Justo. Comento y ya estoy generando una nueva dirección a la hora de ejercer ese espacio comunicativo en el cual yo puedo influir en el desarrollo propio de ese programa y por tanto soy una parte activa del mismo. Aunque yo lo tenga de fondo, en cualquier momento puedo ser una parte activa de dicho programa. Y ahí radica yo creo que la clave del éxito de la plataforma. Y yo creo que más vamos a ir tirando hacia eso, hacia gente que en lugar de ponerse a los canales de televisión o la radio va a tirar más a Twitch, porque esos formatos van a migrar a la propia plataforma, que ya lo estamos viendo, y en el que la gente va a poder participar de manera directa en el propio contenido. Justo, y antes lo decíamos con el hecho de que están cambiando los tiempos, esas nuevas formas de comunicar, y claro, yo también lo pienso y digo, a ver, estamos en un momento de muchísima suerte, ¿no? En lo que son las plataformas digitales, de que haya gente, lo que tú has dicho, ¿no? Un Ibai que hace una velada del año que ya trasciende el mundo Twitch y que es noticia incluso en otras partes del mundo. Un Gref que hace unos premios Eslan, una Cristina y una Mayichi que hacen un programa en Prime Video, una Jenner Ranz que también hace un programa en Prime Video. Estamos hablando de un ecosistema digital que es una suerte, ya no solo para la gente que se quiera dedicar a esto, sino porque tienes mucha oferta, ¿no? ¿Y por qué crees que se le da tanta caña mediática a los creadores de contenido por lo general? Aparte de porque les quita audiencia, que esto es clave, eso es el punto número uno, pero es extraño. Yo te diría que, fíjate, lo podíamos aplicar exactamente a lo mismo que hablábamos antes de la universidad. Ajá. Porque es algo nuevo. Ya está. Es algo nuevo. Es algo que o no entiendes o no quieres entender. Pero de pronto te está comiendo la tostada. Pero es una cosa nueva. Es gente que no es profesional, que no se ha formado, que no tiene experiencia previa en un medio de comunicación y de pronto ha decidido ponerse una webcam en su casa con un micrófono y empezar a hablarle a la gente. Y de pronto esta persona tiene 2 millones de personas viéndolo. O, a ver, un caso ahí muy puntual, pero entras en cualquier directo de uno grande y tiene a 40 50 mil personas. Ya es más audiencia que muchas televisiones querrían, porque hay que tener en cuenta también que la audiencia en Twitch es real. Siempre va a ser un número inferior de la cantidad de gente real que lo está viendo porque mide el número de dispositivos conectados. Pero la tele es una estimación. Entonces realmente no sabes si realmente está toda esa gente, es una estimación. Entonces, claro, yo que llevo haciendo tele 30 años, con un programa aquí no sé quién, que tengo un equipo de 100 personas detrás, de pronto viene un chaval desde su casa y me está comiendo la tostada. Y en lugar de entender por qué eso funciona y de querer comprender cuál es el punto, cuál es el lenguaje que están utilizando y por qué está conectando con una parte de la audiencia que yo no consigo que vengan a mi programa, es mucho más fácil tirar mierda. Justo. Es mucho más fácil tirar mierda, porque volvemos otra vez a lo mismo. Tendrías que replantearte los cimientos sobre lo que tú consideras que es lo bueno y a lo mejor darte cuenta de que a lo mejor, pues oye, pues a lo mejor no eres tan la hostia como te piensas. Claro, y además es muy interesante porque ya no solo es que haya mierda desde fuera, que en muchas ocasiones incluso se tienen que replegar ante la evidencia. Hay veces donde no se puede criticar todo, pero dentro de la propia plataforma, en Twitch, te quería preguntar sobre la toxicidad de esta plataforma y sobre todo muy especialmente contra las mujeres, porque esto lo hemos hablado en muchas ocasiones, de que una mujer tiene que hacer 3 veces más que un hombre para conseguir lo mismo, porque siempre se dice, esta persona ha sido pareja de, está ahí por esto, por la imagen, etcétera. Es cierto que Twitch, hablamos de Twitch como plataforma de emisión en vivo. A lo mejor Twitch mañana se termina, hay otra y la sobrepasa. Hablamos del modelo de Twitch. A lo mejor también nosotros tendríamos, digo nosotros como plataforma, hacer autocrítica de decir cómo se educa un chat, cómo se intenta que haya cada vez más creadoras de contenido. Porque es evidente que si ellas ven este panorama, no les dan ganas de entrar. Si cada vez que hay una mujer en un directo de un Ibai, por ejemplo, y el chat, aunque haya moderadores que trabajen a destajo para evitarlo, pero cada vez, y ya otros creadores, no vamos a comentar lo que ha sucedido, pero cada vez que aparece una mujer hay comentarios negativos en contra de ella y machistas, entiendo que ellas no quieran aparecer aquí. ¿Tú cómo ves esta toxicidad en la plataforma?
Es que el problema de la toxicidad de la plataforma no es por la plataforma en sí, sino que es una cuestión cultural y de educación general. O sea, tú tienes que venir educado de casa, como se suele decir. Si tú eres una mierda de persona en tu día a día, vas a serlo también en las redes. Pero lo peor todavía es que si las redes, al tener la cuestión del anonimato, te permite poder ser todo lo capullo que no te podría ser en tu día a día. Justo. Entonces es una cuestión más de cultural. Tiene que llegar un momento en el que cuando tú llegues a un canal de un creador de contenido y haga el típico chiste misógino o lo que sea, que la gente en lugar de reírse le diga, tío, eres un gilipollas. Efectivamente. En ese momento es cuando las cosas empezarán a cambiar, cuando la propia audiencia sea la que decida no consumir ese tipo de contenido. Pero es que eso es una cosa que viene de detrás. La plataforma puede poner todas las herramientas habidas y por haber para quitarse de en medio a la gente tóxica. Puede hacer campañas, se puede hacer bla, bla, bla. Pero si de base, que es la raíz del problema, que es la educación, no se corta, esa gente va a seguir estando, va a seguir entrando, y si no tienes, y esto ya sí sería por parte de la plataforma, si tú le sigues dando voz, espacio y colaboraciones y reconocimiento a gente que hace contenido de mierda, la gente lo va a replicar. La gente va a seguir, va a continuar. ¿Por qué? Porque al final lo que va a percibir la gente es que eso se premia. Es que eso es lo que funciona y por tanto, si funciona es bueno. Justo. Y si tienes a gente que realmente tiene el discurso, el que debería de haber, el de la tolerancia, el del respeto y el de tratarnos a todos como malditas personas que somos, y tú no le estás dando ese reconocimiento, la gente va a tirar a lo otro. No es normal que hayamos tenido casos concretos, reconocibles, con creadores muy grandes que están haciendo apologías de cosas muy peligrosas y que se les siga permitiendo tener espacio. Y que se les siga reconociendo, se les sigan invitando a eventos y que se les mantienen, porque al final lo que importa aquí es la pasta. Entonces, como manejas mucho billete, pues da lo mismo, toleramos. Pero es que eso es muy peligroso porque lo que va a hacer es que la gente lo copie. Entonces, es un bucle. Y además ya no solo en Twitch, sino también en el resto de redes sociales, ¿no? En Twitch Claro, es cierto... al final luego eso sale al mundo, Claro. ya no, al resto de redes o incluso al mundo offline. Claro. Porque lo que tú aprendes aquí o ves que se potencia si sigues a un creador o a una creadora que mantenga unos discursos nocivos, vamos a decirlo así, nocivos, Sí. luego eso lo vas a replicar, sobre todo en chavales más jóvenes que van a ir al instituto, van a repetir las coñas, van a hacer los mismos memes que ven en sus canales, pero da igual que sea esto, antes era con la tele o era con lo que sea. Los chavales repiten todo lo que ven por todos Sí. los sitios. Entonces, si tú le estás dando prioridad a la gente que es tóxica, pues va a crear un nicho de gente tóxica. Lógico, sí. Y ahora pasamos ya a la última parte de la charla, porque tampoco te quiero entretener un poco más, te quiero entretener tanto, pero lo último que has comentado es cierto que a mí me preocupa, ¿no? Los jóvenes de hoy, hablamos de los jóvenes de hoy en día, yo tengo 22, tú 32, a ver, tampoco somos aquí... Yo me sigo considerando joven, ¿eh? Claro, sí, somos jóvenes, Me pero... queda mucho para jubilarme y no me voy a jubilar en la vida. Pero a mí me preocupa la gente de 12, 13 años, etcétera, ya no solo por TikTok, que tiene una parte buena, pero hay una parte que me da miedo de decir, a mí personalmente no sé qué va a pasar dentro de unos años porque evidentemente hay grandes creadores de contenido que pueden dar un buen mensaje y los hay, y en Twitch hay gente que es muy buena comunicando y que es muy respetuosa y que realmente se lo ocurran, pero lo que tú has dicho, también hay creadores que pueden terminar generando las cámaras de eco que tú decías antes, de que ya un joven de 12 años se mete en esa espiral, lo comenta con sus amigos, comparte ciertos memes, los replica en su vida diaria y ese joven luego tendrá 20 años. Y a menos que recapacite por, digamos, como decía Chuck Norris, una hostia a tiempo, no literal, pero metafórica, no van a aprender de esto. ¿Tú cómo lo ves? ¿Crees que estamos construyendo un ecosistema digital ya solo que puede ser bueno de cara a dentro de unos años? El problema yo creo que es que el ecosistema digital que estamos creando como tal es un poco una anarquía. En el sentido de que, joder, o sea, los chavales a lo mejor de 12, 13 años a día de hoy, a lo mejor no.
Pero toda la gente que a lo mejor empieza a ser padre ahora, Sí. y estamos ya hablando pues de chavales que a 10 años vista, ¿vale? Es una generación que ha crecido con las redes sociales, sabe y conoce cuáles son los peligros, sabe y conoce cuál es la responsabilidad, o debería, cuál es la responsabilidad en su uso y en cómo hay que usarlo. Entonces lo que se necesita es educar y educación en redes sociales. Educar en cómo funciona, en qué es lo que te puedes encontrar, de qué manera lo que te puedes encontrar, cómo poder identificar aquello que es positivo de lo negativo, cómo identificar cuando alguien te está intentando dorar la píldora para convencerte de una cosa y que tú puedas llegar a tener un pensamiento propio y un criterio propio para poder discernir lo que está bien de lo que está mal. O sea, al final es crear pensamiento crítico, ¿no? Y sabemos que esto es una cosa que no está la gente muy por la labor. Sí. Pero aunque sea a nivel dentro de lo que es la familia, educar en el uso y el entendimiento de las redes sociales. Pero para empezar, yo creo que no habría que tener redes sociales por debajo de 14 años. O sea, todo debería de ser supervisado o estar los canales que tú permites. Me parece que YouTube tiene función para niños Sí. o canales así, que bueno, vale. Pero un niño, una niña de 14 años en Twitter, libremente, eso es un peligro. Eso es un peligro, pero porque no hay una educación de cómo poder utilizar las redes sociales. La sociedad en la que vivimos da por hecho que todos somos adultos automáticamente. Tú has nacido, automáticamente ya eres adulto, eres un objeto de consumo y por tanto, allá te las veas. Justo. Y además Pero también... hay que sí. educar. Claro, esa educación en redes sociales siempre despierta el mismo debate, ¿no? Es decir, que ¿cómo se va a educar a la gente en redes sociales? Parece que quieres controlar a la gente y es todo lo contrario, ¿no? También ha sucedido mucho con, digamos, la enseñanza de las fake news, de generar en la gente a lo mejor no crearles un pensamiento crítico, sino decirles cómo se llega a ese pensamiento crítico, ¿no? Lo mismo con las redes sociales. Incluso hay otros países como un Corea del Sur, bueno, China no sé, pero un Corea del Sur que para ciertos juegos pues te pide, ¿no? El DNI surcoreano para que tengas una mayoría de edad. Claro, a lo mejor esa medida es demasiado heavy, pero a lo mejor llega un punto en el que un gobierno, sea del país que sea, se ve desbordado y dice, a ver, tenemos un problema, un agujero que no queremos atajar porque es muy impopular. Yo lo sé, porque al final las redes sociales, un TikTok para gente de 12, 13, 14 años es vital hoy en día, porque en los colegios todo el mundo está haciendo bailecitos. Pero a lo mejor en algún momento habrá que atajarlo, ¿no? Es que es peligroso. O sea, en ese Sí. sentido, falta todo ese nivel de educación y luego, por la parte a lo mejor, la parte que me toca a lo mejor más directamente como creador de Sí. contenido. Que este debate ya lo he tenido con otros creadores que decían, no, yo solamente llego, hago mi contenido y ya está, y todo lo demás me da lo mismo. Y es como, cuidado, tú te estás exponiendo ante una audiencia y tú no sabes quién es el que está detrás, pero Justo. tú ves ahí que debajo pone el nivel de audiencia y pone que hay 1500, ¿vale? No es un numerito. Son 1500 personas que te están viendo. Hay pueblos más pequeños que eso. Total. Es decir, tú, en el momento en el que tú te pones delante de una cámara y de un micrófono, tú tienes una responsabilidad. Te guste o no, tienes una responsabilidad social porque estás delante de la gente. Y tú tienes una capacidad de influencia y estás emitiendo un mensaje y una serie de valores. Tú eres responsable de lo que estás diciendo y de qué manera le puedes acabar influyendo a esa gente. El problema es que tú lo quieres negar eso y que yo no tengo ningún tipo de influencia y tal. Vale, si eres feliz pensando así, ole tú. El problema está en cuando una persona sabe de la responsabilidad, sabe de la capacidad de influencia que tiene y aún así lo utiliza para sembrar el odio, para generar ese tipo de contenido en el cual estás enviando un mensaje súper nocivo porque te viene bien, porque te da más dinerito, porque la gente luego en otras redes hace polémicas de lo que te acabas de decir y me viene más gente a mí. Entonces ahí es donde estaría también realmente el problema. Yo creo que como creadores, todos, ya sean creadores de contenido, periodistas en grandes medios, también deberían. Tenemos una responsabilidad social con lo que decimos, con lo que hacemos y en cómo le va a influir eso a la gente. Y creo que es muy importante y se debe de tener en cuenta y nadie lo tiene en cuenta. Justo. O en general mucha gente no lo tiene en cuenta. Sí, gran parte de la gente no lo tiene en cuenta. Y quiero pasar a la última parte de la charla. Antes lo comentábamos por encima,
que tú también estás en la cadena SER como locutor en Ujú. Guadalajara. Sí. Quiero que me hables acerca de ello. ¿Qué haces en la cadena SER? ¿Tienes un programa acerca de Pues gaming? tengo una seccioncita, es Sí, una seccioncita semanal que me llegó a través de precisamente del proyecto de Twitch, mira. en Ujú, el cual, pues desde la emisora regional de Castilla-La Mancha, en Guadalajara, en ujú. Cadena Ser, tenemos ese espacio donde se llama Ser Gamer, y entonces acercamos o intentamos acercar un poco todo esto de Twitch, de los creadores de contenido, de los videojuegos y demás, a una audiencia que al final, al ser una radio regional, pues igual que lo que hablábamos antes, suele estar de fondo pues en comercios locales, incluso pues gente más mayor a lo mejor es quien escucha la radio por las mañanas. Entonces, intentar acercarle todo ese mundo que a lo mejor es muy desconocido, pero que tienen un hijo, un nieto, un sobrino, que de pronto están hablando todo el rato de eso y tú dices, pues yo no me estoy enterando de nada. Justo. ¿Quién es Ibai? ¿Qué es esto del Karmalán? Yo no tengo ni idea de lo que es eso. Bueno, pues con esta sección lo que intentamos hacer es acercar un poquito a toda esa audiencia que a lo mejor puede estar un poco más desconectada de lo que es las redes sociales, Twitter, los streamers o qué es eso de la velada, acercarlo un poco, pues yo qué sé, si conseguimos que en la próxima comida familiar pueda llegarle el abuelo y decirle al nieto, pues qué guay lo del otro día de no sé qué, la serie del Minecraft y el nieto que se quede así. Claro. ¿Sabes? Yo- Eso sería súper bonito, porque a fin de cuentas sería un poco tender puentes entre varias generaciones y ayudar a que puedan generarse nuevos vínculos, nuevas emociones o nuevas conversaciones. Esa es la idea y el objetivo. Claro, digamos que en ese momento, ¿no? En el que un abuelo le diga a su nieto, oye, ¿viste cómo Carchet mató a Ibai en el Among Us el otro día, tal? Pues a lo mejor el que se queda patidifuso es el nieto, claro. Claro, es que sería genial. Entonces, claro, como la audiencia mayoritaria suele ser gente mayor, Claro. pues intentamos con eso, ese ratito, ese espacio semanal que tenemos, poder acercarlo un poco más. Y bueno, pues si se genera eso, como te digo, para mí ya me sería súper feliz, Sí. ¿sabes? Y Ese es además, el objetivo. y además también, luego te preguntaré de las diferencias entre el lenguaje en ese programa, en tu contenido en Twitch, porque entiendo que habrá alguna diferencia, pero ahora que lo comentabas, yo creo que la gente mayor, incluso abuelos, abuelas, etcétera, son gente que realmente están interesadas en esto en el sentido de que la gran mayoría como que están abiertos a aprender y que les fascina, ¿no? De que haya gente que a lo mejor tú y yo podamos estar aquí hablando en mi canal o que tú en tu canal también hagas tus cosas y que realmente como que ven que el mundo ha evolucionado muy rápido en poco tiempo, ¿no? ¿Cómo valoras a esa gente mayor en relación con lo que estamos haciendo ahora? Pues a mí me parece maravilloso. A fin de cuentas, la curiosidad yo creo que es una, no sé cómo decirlo, es una cosa propia del ser humano, o sea, somos curiosos por naturaleza. Entonces, que alguien ya, que digamos, pues que lleva mucho vivido, siga teniendo curiosidad por querer conocer cosas nuevas, por querer entrar, ser partícipe de ello y que de alguna manera en su entorno también le pueda serle útil, pues es una cosa maravillosa. Mira, te cuento una anécdota. Es que Ujú. me pareció maravilloso. Ya no es solamente que la gente mayor entre a estos espacios como tal por curiosidad, sino también que se genera el efecto contrario. Y era muy curioso cuando estuve en la velada, que estaba Ciro López, Sí, ¿vale? claro. Ciro López, periodista, con una trayectoria de muchos años, de los más veteranos periodistas deportivos de este país. Sí. Y al terminar el evento, había como una alfombra roja en la que iban saliendo toda esta gente y había un montón, pues la chavalada, en plan de, pues como si fuese un concierto de rock, hazme un autógrafo, no sé qué. El momento en el que sale Ciro López y hay cerca de 1000 chavales de 15, 16 años pidiéndole una foto, coreando su nombre, intentando no sé qué tal, yo estaba ahí, le veías la cara al señor, yo estaba diciéndole, Ciro está ahora mismo flipando. O sea, porque a fin de cuentas sales de todo lo que se entró en Twitch a través de Ibai y demás, pero de pronto ahora el evento es offline, ya estás en contacto directo con la audiencia y ves a 1000 chavales de 15, 16 años queriendo hacerse una foto con Siro y tú veías a Siro más ilusionado que los chavales. Claro. Ese tipo de cosas son las que molan de todo esto. Es una nueva juventud casi para él y él mismo Claro. lo ha dicho muchas veces. Sí, sí. Claro, yo no sé en qué situación se encontraría antes, no sé si estaba en muchos programas o Ujú. lo que sea, pero es real que Siro, por ejemplo, está viviendo una segunda edad dorada donde le ha llegado y ha entrado en una audiencia que a lo mejor hace 2 años ni se lo planteaba, que serán todos los chavales de la edad de su nieto. Y de Justo, pronto es como, ¡jue! Conozco a justo. Siro, ¿sabes?
Justo, mira, hay dos comentarios por el chat. Puché dice, súper interesante, muy bien contado, de forma amena, da gusto veros y oíros. Y Uy, luego, gracias. J. de Franco dice, mira, Tomasa, enganchada al Twitch de Dramario barra baja, porque escuchó Ser Gamers cuando se estaba cortando el pelo en peluquería Manoli. Digamos, ¿no? Oye, pues tú te imaginas, es que sería maravilloso. Porque Claro, luego en el ¿por programa qué no? siempre digo una cosa y me Sí, dirijo siempre a la gente mayor, que será la que escucha, pero yo les digo que cuando oyen el término gamer, siempre piensan en sí, chavales jóvenes, no sé qué tal. Pero escúchame, que aquí en España, yo no sé en el resto, pero en España hay una generación de gamers que suelen ser los padres y los abuelos, que no lo saben, pero el Candy Crush lo tienen quemadísimo. sí. Y ya no solo eso, sino la gente que ahora tiene 20 o 15 años, sus padres ya jugaban en el año 2000 o Oh, 1990 a juegos de ordenador de 2 píxeles. escúchame, que la generación de nuestros padres eran los de las recreativas Claro, y demás. O sea que claro. esta gente ya había consolas, ya había ordenadores, ya jugabas. El Super Mario no es de nuestra generación, perdón. Total, claro. ¿Sabes? Claro, claro, por eso, y ahora te voy a hablar te voy a preguntar sobre el lenguaje. La verdad que yo me quedo antes con la gente mayor que con la gente joven de hoy en día. Fíjate, en público target, Bueno, la hay de verdad. todo. Claro, hay de Hay de todo. todo, hay de todo. Hay de todo porque también hay gente mayor que dice esto qué es y hay gente joven que es muy tal, pero como que esa parte siempre me ha gustado mucho, ¿no? Te quería preguntar sobre el tema del lenguaje. Claro, tú Ujú. estás en la radio como locutor de radio, también estás en tu canal de Twitch y evidentemente el lenguaje que utilizas aquí no lo puedes utilizar en la radio. También Claro. por lo que es el curso del medio de comunicación y encima tan longevo como es la radio, que es uno de los principales, sobre todo Mm. en este país que es España. ¿Tú qué diferencias ves entre ambos lenguajes? Bueno, sí que es cierto que a lo mejor en la radio puede estar un poco más encorsetado, pero como a fin de cuentas el tono o el propio contenido de la sección sí que es un poco más ameno. Sí que intenta manejar un tono a lo mejor un poco más didáctico, pero sí que Claro, muy cercano. Es decir, aquí en Twitch, evidentemente, es como, por decirlo de alguna manera, podría estar así tirado diciendo, ah, no sé qué. Y me da igual, pero evidentemente en la radio no me puedo tirar ahí delante del micrófono y, ah, no sé qué. Sino que va más pausado, es un ritmo a lo mejor con una cadencia un poco más lenta, depende también del tiempo que tengamos para hacer la sección, pero tampoco se aleja demasiado, porque el tono, efectivamente, trata de transmitir a fin de cuentas eso, es la cercanía, es un momento que te estoy hablando de videojuegos, entonces claro. tiene que ser divertido, no te voy a hablar como... No te voy a hablar así, como si fuese que te estoy dando las noticias de la bolsa, en este momento ha caído. No, porque es cercano, es Sí. divertido, es una cosa que no es solamente que para jugar tú solo, es que te puedes juntar con la gente también para pasar un rato entretenido, para jugar juntos, o etcétera. Entonces tiene que ser relajado. Entonces el tono y el lenguaje utilizado tiene que ir un poco también de la mano. No puede ser pesado, porque Justo, entonces me olvido. Tiene que ser ahí un justo. poco dinámico, no sé qué, tal, pero es cierto que va un poquito más encorsetado de lo que a lo mejor sería en Twitch. Claro, y ya la última cuestión, antes lo comentábamos que también pues tú estás presente en muchos sitios, tanto en Twitch, en la radio, has estado en agencias de marketing, que eso es bueno, ¿no? Y eso es un síntoma de nuestra generación que a lo mejor pues nos gusta estar en muchas partes. Tiene la parte mala que a lo mejor te saturas más, ¿no? De lo que tú has dicho antes, de que a lo mejor hay días que quieres mandarlo todo a tomar por saco, pero ¿te gustaría estabilizarte en algo de aquí a unos años? En el sentido, ¿hay algo en lo que, alguna meta que tengas de decir, mira, yo estoy muy contento en Twitch, pero me gustaría tener, te pongo un ejemplo, un programa de radio de 2 horas cada día, hablando de mis cosas? Pues O, a mí, por ejemplo, o sí, sea, sí que es cierto que me gusta mucho lo de tocar muchos palitos, ujú, como quien dice, ¿vale? Evidentemente es una cosa complicada porque genera también cierto nivel de inestabilidad claro, muchas veces. Pero sí que me gustaría vivir, aunque sea durante una época, un periodo en el que yo pudiese dedicarme, pues eso, a lo mejor tener un programa, colaborar en un programa de radio, no solamente con una sección, sino hacer alguna cosa, pues tipo a lo mejor el You Gamers de claro, Vodafone You, no sé ujú, qué, una cosa así del estilo. O participar semanalmente en un par de programas de radio, compaginarlo, por ejemplo, con el canal de Twitch, el poder hacer colaboraciones, el participar en eventos. Me gusta también lo de dar charlas así en centros sí, educativos o en la universidad y demás. Es una cosa que a mí me molaría poder probar en algún momento. Sobre todo para poder compartir desde mi experiencia, por si le puede servir a alguien, pues mira, bienvenido sea. Sí que me gustaría durante una temporada poder probar eso y luego ya el día de mañana, pues mira, no lo sé. Es que no soy capaz de pensar en más de 1 o 2 años vista porque como al final todo está tan claro, cambiante y yo creo que al final los que somos unos currelas es... Decías, nos encanta estar en todos los sitios, sí, pero es que hay veces que no nos queda más remedio. claro.
Entonces, ya iremos viendo y que la vida nos vaya poniendo pues en donde podamos estar. Claro, y qué fuerte que tú lo acabas de decir, que nosotros, o digamos que la gente que se dedica a esto, no dejan de ser hombres y mujeres orquesta, ¿no? Antes, por ejemplo, Claro. hablabas de lo que es la producción. Alguien que tiene un canal de Twitch tiene una producción detrás, de invitar a Claro. gente, hablar con esa gente, traerlos aquí y demás. Y en muchas ocasiones yo leo en redes sociales, ¿no? Comentarios, pues a la propia coijefa, ¿no? La que es la pareja de Ibai Llanos, Carmen, que hace una labor entre bambalinas muy importante que no se ve, pero digamos Brutal el trabajo de Carmen. que es todo lo que hay. Bueno, todo no, porque Ibai tiene gran parte también, pero no existiría lo que existe en Ibai sin ella, y eso no se ve. Y muchas veces se critica, ¿no? De las entradas, no sé qué, tal. Y es un trabajo brutal de hombres y en este caso una mujer orquesta. Ya para terminar, ¿tú eso cómo lo valoras? De ya no solo ella como caso en particular, pero de que al final se está generando una generación, valga la redundancia, de gente que está aprendiendo de todo. O sea, al final yo creo que es un síntoma de la situación en la que nos encontramos también. Tienes que saber de todo porque de todo tienes que ser capaz. Ujú. Tú miras cualquier oferta de trabajo y en lugar de hacer para un puesto concreto, como vendría siendo tradicionalmente, ahora tienes que hacer 5 puestos en uno, pero cobrando por el salario de uno. Luego, además, en el tema de la producción, a mí esto me lo dijeron durante la FP y me quedó grabado. Y era el director del curso, nos decía, el trabajo de producción sale bien cuando nadie se acuerda de ti. O Justo. sea, si nadie se acuerda de ti, es que lo has hecho bien. Porque en el momento en el que hay un fallo, probablemente sea de producción. Entonces, claro, es un trabajo siempre tiene que estar entre bambalinas, no tienes que ser protagonista, porque tu propio protagonismo es el evento o el programa o lo que sea saliendo adelante. Si de pronto no hay ni un solo fallo, es como dices, chapo, el evento ha sido la hostia. Vale, curro de producción. Nadie se va a acordar de ti, salvo cuando la cagas. Claro. ¿Te molaría eso también? Hacerlo en un Yo ya he futuro. trabajado de No, pero producción. digo, en un Es cuando futuro de me... decir, ¿te molaría hacer un gran programa, no una gran velada, porque a lo mejor eso, digamos que ya tiene su copyright, ¿no? Pero ¿te gustaría hacer algo de ese estilo Sí, también? o sea, cualquier tipo de cosa que implique llevar a cabo un proyecto de este estilo, por ejemplo, yo lo haría. Me gustaría a lo mejor, pues ya para un estado un poco más avanzado en el cual yo ya tenga como la experiencia suficiente después de haber colaborado con más marcas, con haber estado en más saraos o cosas así, y de pronto tener el momento en el que decir, vale, ahora que ya tengo yo toda la experiencia, voy a intentar poner de mí para poder llevar a cabo o poder ayudar a otros a que Claro. puedan desarrollar a cabo desde sus proyectos desde mi experiencia. Entonces, sí, evidentemente yo creo que son como niveles, como en cualquier trabajo, empiezas en la base y acabas teniendo puestos de responsabilidad y el último es decirle a la gente cómo tiene que hacer las cosas. Justo, justo. Y ya al corto plazo entiendo que te seguiremos viendo, ¿no? Tanto por Twitch como por la radio. Coméntanos un poco Uy, cómo va a sí, ser a sí. partir de septiembre, cómo va a ser un poco tu vida para la gente que te quiera seguir, que Mi también hay idea, seguidores mi tuyos idea y... es, mi idea es seguir con esto tanto como pueda. Entonces, yo ahora mismo es verano, que es cierto que está un poco más pausado. Voy a intentar aprovechar en verano, que voy a hacer menos directos, para intentar replantear un poco, generar lo que sería la nueva temporada. Ujú. Me gusta mucho el concepto este típico de comunicación tradicional, que después del verano es una temporada Sí, nueva. es muy heavy, sí. Entonces, aprovechar, pues yo qué sé, hacer como un cambio de imagen todo lo que vienen siendo los overlays y demás del canal y darle una nueva vuelta a generar nuevo contenido con nuevos espacios. Me gustaría también generar un espacio que sea pues parecido a este, como de charlas o de entrevistas y demás. Y bueno, viendo a ver por dónde irán los tiros. Pero sí, yo voy a seguir siendo muy pesado en todas las redes, eso no quepa ninguna duda. Pues Mario, si no hay ninguna pregunta por el chat, que también hay seguidores tuyos, bienvenido Mr. Potingo. ¿Potingo? Potingo, sí. Opingo. Pues te quería dar las gracias. Espero que te hayas sentido cómodo en esta charla, que al final ha sido una hora y 20, pero creo que hemos tratado temas muy, muy interesantes, ¿no? Y también un poco para conocerte mejor Pues la verdad es que encantado de haber participado. Muchísimas gracias por invitarme a tu casa a ti. y permitirme estar aquí y hablar todos estos temas y compartirlos con tu audiencia. Y yo la verdad es que encantado. Yo, como habías dicho antes, yo es que al final me apunto a un bombardeo. Yo hago de todo lo que sea, yo me apunto ahí. Y nada, que muchísimas gracias por la oportunidad, ha sido genial y estamos por aquí. Sí, ha sido un placer, Mario, y mucha suerte, porque además en el mundo de la creación de contenido hay que tener suerte, pero también que te guste, ¿no? Y sobre todo, pues, si mantienes esa Estar en el comunidad, lugar adecuado y en el momento adecuado. Y para eso no te puedes quedar en el sofá sentado. justo.
Pues Mario, mucha suerte con la ola, ¿vale? Aguántala. Y gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias, que vaya genial. Chao. Chao.